Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este un espacio más del Viernes Filosófico, organizado por el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos San Francisco Javier. Y hoy nos honra con su presencia Mauricio Maluf Massi, que nos hablará sobre el proceso de democracia, o sea, una apología de los movimientos campesinos. Y si apagamos nuestros micrófonos, a ver. Sí. Manuel, por favor. Los micrófonos apagados. Gracias. Bien. Entonces, como le decía, hoy tenemos un viernes filosófico más y tenemos gusto de tenerle a Mauricio Maluf. ¿Y quién es Mauricio Maluf más? Él es paisano, somos asuncenos, él nació en Asunción y es vecino aquí de Lisset, así que te tenemos demasiado cerca, a una cuadra nada más. Y bueno, aquí tengo el currículum vitae de Mauricio, que es bastante extenso, pero le voy a hacer una síntesis para que no se aburren con tantas cosas, con tantas distinciones, ¿verdad? Bueno, Mauricio, él tiene el PhD en filosofía, obtenida en 2018, conseguida por la Universidad del Northwestern University y Boston, Illinois, Estados Unidos. Ahí se nota que estuvo mucho tiempo. También ahí obtuvo el máster de filosofía y en el año 22. Luego también, bueno, antes ya tuvo su bachillerato filosófico y también en matemáticas en la misma universidad en el año 13. Y bueno, a partir de eso, pues vinieron los aportes. Varias conferencias dictadas en diferentes lugares, por ejemplo, por decir algunos nombres que para ir entendiéndole por dónde va su pensamiento. En el 23 de este año, él hizo una conferencia, La democracia por otros medios, que es un poco el título de lo que nos trae hoy. Fue presentado en Chequia, en Praga. Luego, en abril de este año también, el OPAMA, notas preliminares de un movimiento social, que fue una conferencia dentro del primer congreso Paraguay desde las ciencias sociales, organizada por la FARC. Luego también Revolución y Dialéctica en Hegel y Marx, que fue una de las conferencias en torno a la dialéctica, a la política, revolución, antirrevolución, etc. World Wide Web en el simposio en Estados Unidos, también en la misma ciudad donde él estuvo. Trabajo, valor de uso y valor de cambio en repensando el marxismo en Estados Unidos también. Luego, comentarios en conferencias, tiene 2 comentarios. Luego, distinciones, premios que recibió. Estuvo de becario, también honores con distinción en su tesis de grado. Bueno, tiene en síntesis, muchas distinciones tiene el muchacho. Con tan poca edad, ya bien. Y también tiene numerosos trabajos de asistencia de cátedra, incluso algunos online desde
a Estados Unidos, la mayoría, y también tiene publicaciones en la revista de la universidad donde se graduó. Y las publicaciones están en torno un poco a la filosofía pública. El título es Politizando el estacionamiento tarifario. Eh, Otro, la educación universitaria produce más que empleos. Luego, en su experiencia profesional también, los servicios técnicos en Estados Unidos, investigaciones, servicios departamental también en Estados Unidos, trabajo de servicio como vocero, como coordinador de educación política, voluntario, eh, coordinador de asuntos internos, tutor voluntario también, estuvo editor de la opinión web de la revista de Protest, Coalición de Justicia Social, en fin. Aquí nos vamos a aburrir con su curso de idiomas también realizó, alemán y sobre todo alemán, ¿verdad? Bien. Entonces, le dejamos ya con a Mauricio eh, que nos presente su tema y somos todos oídos, Mauricio. Un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros y seguro que vamos a disfrutar de tu sabiduría. Adelante. Gracias, padre Gabriel, gracias a todos. Pero pequeña corrección nomás. En realidad no terminé el doctorado todavía. Empecé en 2018 y sigue en curso. ¿Verdad? Quisiera tener el doctorado, pero está en proceso aún. En presentación para compartir. Así que mi plan es, voy a presentar este en formato así de presentación y después podemos tener una discusión abierta, si les parece. Bueno, mi charla se llama Democracia por otros medios y es de cierta forma una apología al movimiento campesino en Paraguay. Empezamos con un poco de contexto. Todos seguramente, por lo menos los paraguayos, conocen algunas partes de ese contexto. Vamos a llamar la atención de todas formas porque voy a estar hablando de eso. Empezamos con la Ley Zabal-Arriera de 2021, que es una ley que criminaliza las invasiones de tierra con una pena de hasta 10 años de prisión. Según Riera, se justifica aumentar la pena de las invasiones de tierra porque, aunque los reclamos de los campesinos pueden ser legítimos, cito a él, eso no te autoriza a violar la ley ni la Constitución, dice Riera. Exposición de motivos de la ley que escribió Enrique Riera dice: nuestra Constitución prohíbe hacerse justicia por mano propia y reclamar los derechos con violencia. O sea, de eso le está acusando a los campesinos que ocupan tierras. Entonces, el objetivo de mi presentación van a ser, partiendo de este caso particular, voy a defender a la desobediencia, en particular a los campesinos, pero en general como una práctica democrática legítima. Voy a tratar de distinguir los usos de fuerza que pueden considerarse democráticos de los que no. Y el objetivo entonces es que esta discusión sirva como una especie de guía a la acción, a la razón política. O sea, que los que participan en estos movimientos sociales puedan usar las herramientas que estoy tratando de desarrollar, por lo menos este es un trabajo en proceso, para razonar sobre la justificación de sus acciones en un contexto de democracia. Y por último, defender una concepción de la democracia más amplia que la que normalmente se usa. La democracia no empieza ni termina, faltó el término del texto ahí, pero la democracia no empieza ni termina con las instituciones que ya están formalizadas, sino que este tipo de actos más desordenados, por decirte, más desobedientes de los campesinos también constituyen parte de la democracia. Entonces, la presentación va a ir así. Primero, un poco de contexto sobre la lucha por la tierra en Paraguay. Segundo, los límites de la acción legal que ya han tomado los campesinos. Esta va a ser una muy abreviada porque no quiero pasar mucho tiempo en exposición.
Y después voy a defender que, dado el contexto actual de la lucha por la tierra en Paraguay, los límites de las posibles acciones legales, el sistema legal pierde la legitimidad con respecto a los campesinos, y eso les permite tomar otras medidas de acción fuera de la ley, que sin embargo se considerarían acciones democráticas aún, dadas las condiciones de las que voy a hablar. Por último, voy a hablar sobre por qué de las condiciones de posibilidad, digamos, de acciones fuera de la ley, o sea, cómo es posible que los campesinos tomen este tipo de acciones con éxito, eh, dado que si estamos hablando de esfuerzo solamente, siempre van a salir perdiendo contra el Estado, ¿verdad? O sea, nunca un actor fuera del Estado, por lo menos en condiciones normales, va a tener más fuerza para ganarle al Estado con violencia, digamos, ¿verdad? Y fue una pequeña conclusión. Y un poco de una pequeña discusión sobre método antes que empiece a hablar. Es un poco extraña a lo mejor mi forma de hacer filosofía porque empiezo sobre un caso particular en vez de empezar, por ejemplo, desde los principios básicos de la democracia. La democracia se trata de la soberanía del pueblo sobre las instituciones de tal forma, ¿verdad? O sea, sería más normal a lo mejor empezar desde esa base. Sin embargo, yo estoy haciendo más o menos lo opuesto. Empiezo de un caso particular. A partir de ese caso particular vamos a hablar sobre cuáles serían los conceptos adecuados para hablar de ese caso, o sea, cuál sería la mejor forma de entender ese caso políticamente. Y luego, por último, de acuerdo a esos conceptos que discutamos, cómo eso nos ayuda a entender la democracia de forma diferente. O sea, que los principios entonces respondan a las particularidades del caso que estamos discutiendo, pero que sean aplicables entonces fuera del caso particular que estamos discutiendo, pero sin embargo así la discusión teórica sigue las particularidades del caso particular y no al revés, ¿no? Entonces, empecemos un poco con un poco de contexto sobre la lucha por la tierra en Paraguay. Perdí mis notas un ratito. Espérame un segundo. Ahí está, ahora sí. Una nota sobre el título primero que se me perdió. Eh, la charla se llama Democracia por otros medios. Esta es una referencia a Karl Clausewitz, es un teórico de la guerra en realidad, que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Esa es la analogía aquí, entonces la ocupación de tierra sería la continuación de la democracia por otros medios, cuando los medios que correspondían, digamos, los medios legales ya no son, pierden su capacidad de acción. Bueno, vamos aquí. Un poco de contexto histórico. Acá tenemos un mapa de la organización Oxfam sobre la distribución de tierra en Paraguay actual. Dice que 0.5% de los propietarios tienen toda esta parte naranja, 4% tienen toda esta parte de aquí, 32% tienen apenas esto de aquí, y 63.6% de los propietarios tienen un puntito aquí que ni se ve en el mapa. Dentro de todo esto, 300.000 familias campesinas no tienen tierras para nada. Es decir, tenemos 90% de la tierra pertenece al 5% de la población, 300.000 familias campesinas sin tierra. Ahora, si uno parte de un principio igualitario de distribución, automáticamente se considera como injusto una distribución de tierra como esta, ¿verdad? Tenemos la distribución de tierras más desigual del mundo, o sea, y evidentemente muy poco igualitaria, como se ve en el mapa, ¿no? Entonces, si uno parte desde una base igualitaria, es fácil decir que esto es injusto, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de hacerlo más difícil, no desde un punto de vista igualitario, es así. Si uno ya es socialista, digamos, es demasiado fácil decir que esto es injusto porque, bueno, tenemos que tener toda la misma cantidad de tierra o algo parecido, ¿verdad? En vez de eso, yo voy a tratar de hacer un argumento partiendo de la política más conservadora que puedo, hacer una política libertaria sobre la tenencia de tierra, y voy a decir, aún bajo ese principio, es evidentemente injusta la desigualdad entre la tenencia de tierra en Paraguay. Entonces, busqué yo el principio más conservador que podía encontrar sobre la tenencia de la tierra, y voy a usar eso. Se llama la teoría de la intitulación, de un filósofo libertario que se llama Robert Nozick, estadounidense.
su principio sobre cuándo es justa la tenencia de la tierra va así. Quien adquiere una propiedad, de acuerdo al principio de justicia en la adquisición, tiene derecho a su propiedad. Ahora no voy a especificar mucho qué es el principio de justicia en la adquisición, sino que voy a demostrar que yo, bajo cualquier posible concepción de un principio de justicia en la adquisición, no puede ser justo en nuestro caso. Lo mismo con lo siguiente. Quien adquiere una propiedad de acuerdo al principio de justicia en la transferencia de alguien que tenía derecho a esa propiedad, tiene derecho a esa propiedad. Y por último, nadie tiene derecho a la propiedad sino a través de la aplicación reiterada de los principios 1 y 2. Ahora de nuevo, son los dos principios, justicia en la adquisición y justicia en la transferencia, son el foco aquí, ¿verdad? No voy a entrar en muchos detalles sobre cómo él defiende estos principios ni qué significan, sino demostrar que en nuestro caso es muy claro que no se dieron ninguno de los dos. Partamos desde el principio, porque ¿por qué no? Los primeros cientos de años de la existencia de algo como el Paraguay, como un ente político, fueron años de conquista. O sea, los españoles vinieron a esta tierra que antes, vemos este mapa de 1600, tenían pobladores diferentes. Este mapa muestra más o menos la distribución de diferentes etnias en esa época. Y no tomaron la tierra a través de un principio de justicia en la adquisición, no es que vinieron a comprarle los títulos de la tierra a los habitantes anteriores, sino la conquistaron, ¿no? Siguiente, la mayor en realidad concentración, el periodo de mayor concentración de tierra en Paraguay fue de 1870 a 1947. Este mapa es de 1911, porque en particular los primeros años después de la guerra de la Triple Alianza fueron donde empezó el verdadero proceso de concentración de tierra en Paraguay en pocas manos. Y la mayor parte de esa tierra se distribuyó a base de venta a inversores extranjeros para pagar deudas de la guerra. Este mapa aquí muestra la propiedad de la tierra de una sola empresa, la Industrial Paraguaya, en una especie de propaganda para la empresa. O sea, ellos mismos te están diciendo, mira toda la tierra que tenemos. No es ni una fuente controversial ni nada. Y ellos mismos decían que su empresa tenía 26.000 kilómetros cuadrados de tierra. Acá no sé si se ve bien en el mapa, pero toda esta parte marcada es así. Todo esto es la región oriental y todo esto era propiedad de la Industrial Paraguaya. Son 26.500 kilómetros cuadrados de tierra, casi el tamaño de Haití. Entonces, a comienzos del siglo XX, 19 terratenientes, en su mayoría extranjeros, eran dueños de más de la mitad del territorio nacional. Y este proceso no se dio porque, bueno, todos los que tenían esos títulos de tierra antes querían nomás venderlos a estos pocos propietarios, sino a través de coerción militar, realmente, de los gobiernos vencedores en la guerra de la Triple Alianza, y económica, porque Paraguay fue obligado a pagar sus deudas de guerra a través de la venta de tierras públicas, a precios irrisorios, ¿verdad? Se vendían una legua por... no tiene sentido pensar en monedas de esa época, pero se vendía por precios irrisorios y que sin embargo eran inaccesibles, porque el mínimo de cantidad de tierra que se vendía era una legua cuadrada. Entonces los pobres paraguayos, con la economía destrozada después de la guerra, no eran capaces de comprar tierras en su propio país y sin embargo para los extranjeros eran precios totalmente irrisorios para comprar, lo que llevó a esta adquisición de muchísimas tierras por poca gente. Pero el punto aquí era que fue un proceso coercitivo, o sea, no fue un proceso de intercambio justo ni nada por el estilo, un proceso que no, bajo ninguna concepción de un principio de justicia en la adquisición o la transferencia, podría considerarse justo. Pero, más importante, las tierras que más nos conciernen en realidad en los casos actuales que se disputan, es mucho más recientes. Son las las llamadas tierras malavidas, desde 1947 hasta el presente. El mapa aquí es del Surti. Y esta tierra que se suponía que debía ser destinada a la reforma agraria bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, pero también en la era democrática. Y se considera que un quinto del país, tierra del tamaño de Panamá, que es lo que muestra el mapa, fueron distribuidas de manera indebida, de acuerdo a la propia ley de reforma agraria de la dictadura y de la era democrática, ¿no? La ley de reforma agraria de Stroessner decía que se limitaba la transferencia de tierra a
agricultores de profesión, cito aquí, y cito de nuevo, que no podían ser dueños de más de 50 hectáreas. O sea, se suponía que se distribuyan pequeñas parcelas de tierra a gente que se dedicaba personalmente a la agricultura. Eso no es lo que pasó, sino la práctica fue muy distinta. La tierra se iba normalmente a oficiales de alto rango del ejército, a familiares de Stroessner, a otros oficiales de la ANR y sus familiares, cuyos descendientes en muchos casos mantienen su posesión hasta hoy. Eh, entonces, esta tierra, no solo bajo un principio de justicia abstracto, sino bajo la propia ley de reforma agraria que se suponía que era vigente en esa época, se debería considerar distribución injusta, ilegal, etcétera. Normalmente, o sea, en casi todos los casos, las disputas de tierra con campesinos se tratan de estas tierras, que se suponían que estaban destinadas a los campesinos y que terminaron a manos de otros actores que evidentemente no son campesinos. Ahora, esta parte está muy abreviada en mi presentación. Me pueden preguntar más detalles si quieren hablarlos después, pero no quiero explayarme demasiado en esto. Lo que quiero establecer con esto es solamente que los campesinos ya intentaron todas las posibles medidas de acción legal que permite el sistema actual. Se intentó tomar acción legal en el sentido de hacer demandas sobre tierras particulares, y puedo hablar de casos particulares que, en las que estuvieron 20 años de disputa legal y todavía hay disputas sobre el título, ¿no? En el caso de Ñacundabú, puedo hablar de otro caso en Uruguay. Hay muchos casos que demuestran que, aunque tengan la capacidad de demostrar con los títulos que la tierra se suponía que pertenece a los campesinos, el sistema legal que tenemos no es capaz de tomar la acción que corresponde a esos casos para reparar la ilegalidad en la tenencia de la tierra. Los campesinos intentaron incidir en la política, en el debate público, pero sin embargo tenemos un partido muy dominante en la política y los opositores tampoco, en su mayoría, son muy simpáticos, tienen mucha simpatía por el movimiento campesino, y los medios de comunicación se muestran en su mayoría hostiles a las demandas de los campesinos, a sus reclamos. Se intentó buscar representación propia. Tenemos una experiencia interesante ahora. No tuve mucho tiempo de reflexionar sobre esto, pero intentaron buscar representación propia por parte del movimiento campesino a través del partido Paraguay Pajuná. En estas elecciones pasadas no tuvo éxito tampoco. Y se intentó mucho más que lo suficiente de protesta pacífica. Cuando yo estaba escribiendo el primer borrador de este artículo, había en Asunción una protesta de 10.000 campesinos que se trataba solamente de obligar al gobierno a cumplir una promesa que había hecho en respuesta a otra marcha del año pasado, más o menos la misma época, en marzo, que le prometía ayuda de emergencia en un caso de casos particulares. O sea, el gobierno se ha vuelto muy adepto a ignorar la protesta pacífica por parte de los campesinos. Los medios de comunicación también apenas, o sea, el punto en el que hay noticias, ni siquiera de que hay una movilización campesina, es no se puede circular por tal calle en Asunción porque ahí están los campesinos, ¿verdad? No es sobre cuáles son sus reclamos, no se le da el espacio para decir qué es lo que necesitan, sino se los trata más o menos como un estorbo a la libre circulación en la capital, y nada más que eso, ¿verdad? No se les permite realmente incidir en la política a través de su protesta pacífica. Y con el resultado, entonces, eso es lo que voy a defender ahora sí en más detalle, que esto resulta en una pérdida de legitimidad del orden legal con respecto a los campesinos. Primero, para establecer cómo esto es posible, es un principio claro de cualquier teoría de la democracia, que la obediencia a la ley no es automática. O sea, no es que porque la ley dice tal cosa, nomás que uno está obligado a cumplir con eso. Y esto, antes de hablar en principios teóricos, vamos a hablar de nuestra propia Constitución, que dice en el artículo 138 de la validez del orden jurídico, que si, por ejemplo, alguien tomase el poder contra el orden constitucional, cito, se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores por todos los medios a su alcance. Todos los medios a su alcance
incluiría entonces fuerza, violencia, todo lo demás, ¿verdad? Y segundo, y esta es la parte más importante a lo mejor para mi argumento, que los actos de usurpadores no son vinculantes. O sea, si los usurpadores del poder pasan leyes, cito, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión queda dispensado de su cumplimiento. O sea, no solamente porque algo es la ley, tiene uno automáticamente la obligación a cumplirlo, sino que tienen que darse otras condiciones para que uno esté obligado entonces a cumplir con la ley. Y vamos a hablar entonces de cuáles son esas condiciones. Voy a discutir primero principios democráticos de legitimidad. Empezamos con dos principios liberales que son digamos, los principios que más requieren de la ley para que sea legítima. Este es de John Rawls, que es un filósofo estadounidense de la democracia. Y su principio liberal de legitimidad dice lo siguiente: el ejercicio del poder político es legítimo, disculpen, solo cuando es ejercido de acuerdo con una constitución, escrita o no escrita, cuyas esencias pueden aceptar todos los ciudadanos como ciudadanos racionales y razonables que son, a la luz de su común razón humana. Ahora, ¿cómo aplicaría esto a nuestra situación, a la situación de los campesinos en particular? Nosotros tenemos una constitución escrita. A lo mejor sus esencias pueden aceptar todos los ciudadanos como ciudadanos racionales y razonables que son, pero el poder político no se ejerce de acuerdo a esta constitución y a esas leyes en el caso que les concierne a los campesinos, principalmente, que es sobre la tenencia de la tierra. De hecho, la constitución le da al Estado una obligación de reforma agraria, eso no se cumplió, y como estaba discutiendo en la parte anterior, la distribución de tierra fue ilegal, la distribución de todas esas tierras llamadas malavidas fue ilegal bajo la ley del propio gobierno de Alfredo Stroessner y de la era democrática. O sea, esas tierras se distribuyeron de manera ilegal y esas distribuciones de manera ilegal son las que hoy rigen el régimen de propiedad de tierra en el campo, ¿verdad? O sea, desde este punto de vista, entonces, no se podría considerar legítimo el ejercicio del poder político que mantiene la propiedad de la tierra, la tenencia de la tierra en manos de esos que se beneficiaron de las tierras mal habidas, ¿no? Segundo, tenemos un principio paralelo, digamos, disculpe estar en inglés ahí, un principio democrático de Jürgen Habermas, que es un filósofo alemán, y dice: pueden reclamar legitimidad solo los estatutos que puedan recibir el consentimiento, Zustimmung, de todos los ciudadanos en un proceso discursivo de legislación que a su vez haya sido constituido legalmente. Ahora, supongamos que puedan recibir el consentimiento de los campesinos los estatutos que están vigentes, o sea, que la ley, como existe en el papel, pueda recibir el consentimiento de los campesinos. Porque la ley, de hecho, dice que esas tierras fueron distribuidas de forma ilegal, ¿no? Pero en ese caso, entonces, vale diferenciar la ley en papel versus la ley en la práctica. Y un filósofo, Martin Krier, que arguye de manera bastante convincente para mí, que lo que importa para la legitimidad del orden legal no son las características formales de la ley, o sea, no lo que está escrito en la ley, eh, ni el procedimiento legal que se usa para aplicar esa ley en teoría, ni las instituciones que lo implementan, que pueden ser muy, muy hermosas en teoría, de nuevo, pueden estar bien constituidas, sino la forma en la que el régimen legal se vive por la gente común. O sea, cómo experimenta el ciudadano de a pie, digamos, ese régimen legal. Las formas en que el poder, cito, las formas en que el poder se vive o se experimenta, no sé cómo traducir bien, en su vida diaria. O sea, lo importante no es, para la legitimidad, no es los estatutos como están escritos, la constitución como está escrito, sino cómo se percibe, cómo se siente, cómo se sienten esos estatutos en la vida diaria. Y para los campesinos se siente como despojo, ¿verdad? O sea, no se cumple realmente los estatutos cuando a ellos les concierne, en el sentido de, por ejemplo, que haya un proceso de redistribución de esa tierra que fue distribuida ilegalmente. Ahora, esos son principios que de cierta manera requieren mucho del orden legal para que se pueda ser considerado legítimo. Cualquiera diría que a lo mejor, si vamos a considerar estos principios, bueno, ¿qué ley es justificada en nuestro país, verdad?
Pero incluso si buscamos principios más débiles, o sea, que requieren menos de la ley, lo mismo sigue siendo cierto. Este es un principio de Bernard Williams, que me parece que la demanda más básica que se puede hacer la ley, es la demanda básica de legitimidad, donde dice él que el Estado, cito, debe ofrecer una justificación de su poder a cada sujeto. Es decir, debe justificar que provee una solución aceptable al problema hobbesiano de asegurar el orden, la protección, la seguridad, la confianza y las condiciones de cooperación, sin embargo, ser peor que la alternativa. En nuestro caso, el Estado no es capaz de cumplir ni siquiera eso. Entre 1989 y 2020 tenemos registros, pueden haber sido más incluso, pero tenemos registros de 124 líderes campesinos que fueron asesinados como parte de la lucha por la tierra. Entonces, en ese caso, cuando el Estado no es ni siquiera capaz de proteger la integridad física de los campesinos en su lucha política, por lucha legítima, por el cumplimiento de la ley incluso, el Estado pierde ante los campesinos la legitimidad que les obligaría a ellos a obedecer sus leyes. Y al no haber conseguido que se cierren sus agravios a través del sistema judicial, ni exponiendo su caso al público, o a través de los medios de comunicación, o a través de sus representantes en el Poder Legislativo, en ese caso tienen derecho a buscar reparación por la fuerza, que es lo que vamos a defender en la siguiente sección. Entonces, lo que voy a defender en esta sección es que el actuar de los campesinos, la ocupación de tierra, es una forma de promulgar, de hacer valer de cierta forma la democracia que nuestro Estado no es capaz de hacer valer por los medios institucionales que se suponen que permitirían eso. Y antes de entrar en el argumento directo, vale, me parece dar el ejemplo de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque si hablamos de la representación mediática de las ocupaciones de tierra, es una situación bastante diferente a lo que realmente se vive en estos casos. De repente, no voy a entrar mucho en análisis mediático, pero de repente se trata como si fuera que una ocupación de tierra es más o menos paralelo a lo que está haciendo el EPP, en el sentido de más o menos lucha armada, sacándole la tierra al pobre agricultor que está tratando de, no sé, adelantar al país en términos económicos, que se Pero vamos a hablar entonces de un caso particular para ver cómo funcionan estas comunidades en realidad. Este caso es de Crescencio González, es una comunidad organizada por la Federación Nacional Campesina. Llevan 23 años de ocupación, o sea, una comunidad bastante estable. La tierra es ocupada de manera ilegal y hasta hoy reclamada por una empresa llamada Agroganadera Guaraú S.A., esto es en Alto Paraná. ¿Y cómo está organizada esta ocupación? Tienen un comité de 5 campesinos en permanente alerta ante los peligros que los rodean. Tienen asambleas en las que discuten su propia organización, planean sus acciones y resuelven disputas. Incluso tienen dentro del asentamiento 3 escuelas básicas y un colegio. O sea, no estamos hablando aquí del tipo de desorden legal más o menos del que habla Arriera en su ejemplo, ¿no? En su descripción, digamos, de lo que es una ocupación campesina. Aquí tengo una imagen de una asamblea del asentamiento Crescencio González. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de caracterizar una ocupación de tierra campesina? Y el marco que uno pensaría automáticamente, a lo mejor sería el de desobediencia civil. Aunque esta no es una forma de pensar la acción política que es a lo mejor demasiado establecida en nuestro país, pero en otros países con más historia de este tipo de lucha, sería a lo mejor el término que uno usaría para referirse a este tipo de lucha, en por ejemplo Sudáfrica o en India o en Estados Unidos con sus luchas por la independencia, por los derechos de los afroamericanos, etc. Sin embargo, las definiciones tradicionales de desobediencia civil, como el concepto liberal de la desobediencia civil que voy a citar aquí, normalmente ofrecen una definición bastante más pequeña de lo que cuenta como desobediencia civil. En este caso, esta definición de Rawls tiene cinco principios más o menos que definen qué hace la desobediencia civil. Primero, que debe ser pública, o sea, uno debe anunciar incluso por adelantado que va a tomar cierta acción de desobediencia civil,
y dar sus justificaciones por hacer eso. Debe ser no violenta, segundo, y eso incluye para roles, daño a la propiedad, por ejemplo. Tercero, debe ser por razones de conciencia, o sea, no puede ser solamente porque yo quiero o porque a mí se me impide realizar actividad económica, sino que debe haber una justificación de conciencia para tomar el acto de desobediencia civil. Cuarto, apela al sentido de justicia de la mayoría, o sea, supuestamente la desobediencia civil se hace para convencerle a la mayoría que lo que está sucediendo es una injusticia y a través de eso lograr un cambio. Y por último, se hace dentro de los límites de la lealtad a la ley. O sea, uno rompe una ley en particular, por ejemplo, una ley que obliga a la libre circulación de manera temporal, pero sin embargo dentro de los límites de lealtad al régimen legal en general. Ahora, ¿se cumplen estas condiciones en el caso de los campesinos? Realmente la mayoría no, ¿verdad? Hablando del último, por ejemplo, se hace dentro de los límites de lealtad a la ley en general, no me parece para nada claro. Hay un antropólogo, Kirk Hetherington, que estuvo en una campesina y habló con los campesinos mucho tiempo, vivió ahí unos años, y él describe cómo, por ejemplo, cuando los campesinos se refieren a sus propias tierras, incluso cuando ya tienen títulos de esas tierras, no usan la palabra propiedad privada. O sea, yo no tengo propiedad privada, incluso si tengo título, sino propiedad privada se usa solamente para referir a lo que ellos llaman tierra mala vida. O sea, tierras que son latifundios, tierras en las que ellos no pueden entrar, no pueden participar de actividad económica, y la suya no. O sea, me parece que indica es una especie de rechazo al régimen de propiedad privada en la tierra en principio. Se podría disputar si es violenta o no también la acción, por ejemplo, porque realmente están ocupando propiedad privada, a lo mejor hay daño ahí a la propiedad privada, y eso, dentro de las definiciones de Rawls, también se considerarían de cierta forma violenta a lo mejor. Apelo al sentido de justicia de la mayoría, tampoco me parece claro que, por lo menos en todos los casos, los campesinos se pongan a defender la toma de tierra como justo, o sea, que todos deberían apoyar. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero de cierta forma no es ese el punto realmente, ¿verdad? Ellos quieren poder participar de la actividad económica eh, que les corresponde como campesinos de cierta forma, y toma la tierra para poder hacer eso, ¿verdad? No es el punto precisamente apelar al sentido de justicia de la mayoría. O sea, uno ocupa ciertas tierras no con el objetivo de, o no solamente por lo menos con el objetivo de que la gente cambie sus ideas para que podamos lograr una reforma agraria integral, sino con el objetivo de obtener esa tierra para poder cultivarla, ¿verdad? No es precisamente para apelar al sentido de justicia de la mayoría que uno hace eso. O sea, por lo menos con un concepto liberal de desobediencia civil es muy difícil, me parece, justificar la ocupación de tierras como desobediencia civil. Ahora, hay conceptos más amplios de desobediencia civil. Un profesor alemán, Robin Zelikate, defiende un sentido menos restrictivo de la desobediencia civil, y dice: acción de protesta colectiva intencionalmente ilegal y a base de principios a través de la cual los ciudadanos persiguen un objetivo político, como cambiar leyes específicas, políticos e instituciones. Ahora, a lo mejor se debería agregar, o sea, a lo mejor en el detalle parece no incluir el caso porque no es claro que todos los casos de las ocupaciones son para cambiar las leyes, pero sí son para cambiar la práctica local de la ley, ¿verdad? O sea, para poder acceder a estas tierras que en teoría están siendo defendidas por otros actores que reclaman esa tierra malhabidas, ¿verdad? Pero sin embargo podría entrar dentro de esta definición de desobediencia civil. Sin embargo, a mí me importa menos cómo conceptualizar la acción y más pensar en cómo se justifica realmente la acción. O sea, hay un amplio rango de cosas que podrían considerarse desobediencia civil bajo esta segunda definición,
Pero me parece más importante entonces pensar, ok, esta acción en específica, este acto en particular, ¿es justificado o no? Más que si cuenta con desobediencia civil o no. O sea, mi estrategia argumentativa entonces no va a ser tratar de defender la acción de los campesinos como desobediencia civil, sino defenderla a base de primeros principios democráticos como una acción democrática. Un segundo para tomar agua. Y ahora lo primero que voy a resaltar aquí es que este tipo de acciones ni siquiera es antidemocrática como se suele describirlas. Eh, Incluso la gente que defiende una ocupación de tierra o otro tipo de acción, medidas de fuerza, digamos, normalmente la defiende como una medida de fuerza entre tanto, o sea, por ahora, mientras tanto, porque no es posible realmente hacer lo que nos requiere, la democracia requeriría de nosotros, o sea, no es posible ahora lo que todos queremos poder hacer, que es discutir y llegar a una conclusión apropiada y después todos que el Estado ejerza esa acción. Entonces, es común hablar de este tipo de medidas como decir, bueno, por ahora no se puede hacer eso, entonces vamos a usar la fuerza, o sea, vamos a pausar la democracia más o menos para poder hacer esto que es lo justo. Y acá doy un ejemplo de un filósofo estadounidense nuevo, se llama Archon Fung, y dice, bajo estas circunstancias no ideales, cito, fuerzas más convincentes que la del mejor argumento se necesitan para establecer deliberación justa e inclusiva o las condiciones que permitirían tal deliberación. O sea, aquí él justifica la acción de fuerza eh, con el objetivo de crear una democracia futura para que ahí en algún día podamos deliberar, hacer lo que se tiene que hacer en una democracia, ¿verdad? O sea, por ahora no hay democracia, entonces no podemos actuar como se actúa en una democracia, sino vamos a hacer esta otra cosa. Y aquí la referencia dice fuerzas más convincentes que la del mejor argumento. Esa es una referencia a Jürgen Habermas, que dice que en una democracia deliberativa, que es su concepto de democracia, la única fuerza que impera es la fuerza del mejor argumento, ¿verdad? O sea, ese es el chiste más o menos aquí, ¿verdad? Necesitamos una fuerza un poco más poderosa, digamos, que el mejor argumento, porque ahora tenemos un déficit democrático, ¿verdad? No hay democracia como nosotros quisiéramos, a lo mejor, y vamos a usar esa otra cosa por ahora, ¿verdad? Opa, disculpen ahí, se escapó una parte de la presentación anterior. O sea, la acción, lo es que la ocupación de tierra o otras medidas de fuerza parecida no son una acción que uno toma solamente con el objetivo de en el futuro poder tener una democracia, sino voy a defenderlas como una acción democrática ahora. O sea, esto es actuar de manera democrática. Y voy a ver, en base entonces a toda la presentación hasta ahora, voy a defender 4 principios que me parece que aplican en el caso de los campesinos y que son lo que lleva a su acción a ser justificada desde un punto de vista democrático. Primero, que es una acción en respuesta a una injusticia o un déficit democrático. Y déficit democrático es un término que voy a usar para referirme a todos los límites democráticos de lo que estaba hablando, ¿verdad? O sea, que el hecho de que no se puede, a través de las instituciones democráticas que tenemos, las instituciones actuales como realmente existen en nuestro país, eh, conseguir el objetivo de la justicia a través de las instituciones que tenemos o a través de las instituciones representativas que tenemos. O sea, hay ahí un espacio entre la democracia como debe ser, digamos, y la democracia que tenemos ahora. Ese déficit entonces es lo que uno trata de corregir con una acción como una ocupación de tierra. Segundo, el movimiento es democrático de forma interna, o sea, los campesinos se organizan de forma democrática dentro de su movimiento. Segundo, tiene una democracia externa, es decir, el movimiento se justifica en el público, o sea, sus acciones, consideran sus propias acciones justificadas de manera pública, o si no tienen realmente el acceso a justificar sus acciones en público, como es cierto en muchos casos en este país,
sería capaz de hacerlo dada la oportunidad. O sea, si tuvieran, si alguien se fuera realmente a entrevistarlos, eh, a preguntarle si pueden justificar sus acciones, serían más que capaces de hacerlo, solo que normalmente no se les suele dar la oportunidad. Cuando se le da, sí, son más que capaces de hacerlo. Y por último, que la acción sea, esta acción, esta última condición me parece más difícil de defender todavía, o sea, no está muy desarrollada a este punto, pero voy a decirlo igual, que la acción es compatible con una posible democracia. O sea, lo que quiero capturar con eso es que eh, hay movimientos, o sea, uno puede imaginar o tenemos ejemplos de movimientos que cumplen a lo mejor las primeras tres funciones, eh, pero sin embargo tienen objetivos que no serían compatibles con la democracia. O sea, un caso famoso nomás para darlo, el movimiento nazi en Alemania en los años 30 podría haber cumplido, si no lo cumplió de hecho, podría haber cumplido con estas justificaciones, podría haberse organizado de manera democrática internamente el movimiento, podría haber justificado sus acciones al público, a lo mejor no con éxito, pero podría haber intentado. Y era de hecho, en cierta forma, en respuesta a una injusticia. Podemos hablar del Tratado de Versalles, que yo no quiero entrar en detalle, ¿verdad? Pero esas tres acciones podrían haberse cumplido. La que no podían haber cumplido es la cuarta. O sea, el objetivo que tenían ellos es un Estado fascista, donde se defendía la supremacía de una raza sobre otra, de un grupo sobre otro. Y eso no es compatible con entonces los primeros principios democráticos. Sin embargo, las acciones de los campesinos sí son, ¿verdad? O sea, en realidad sería una mejora para la democracia si se cumpliera con los reclamos de los campesinos, ¿verdad? Entonces, quisiera diferenciar entonces entre las acciones o los movimientos que llevan a, eh, o que hacen reclamos que serían compatibles con la democracia. Entonces, lo siguiente es que defiendo que la acción que toman los campesinos entonces, bajo ese principio, es democrática en sí. No solamente porque lleva hacia la democracia, sino porque está en el momento eh, creando la democracia a través de la acción, digamos. Me cuesta expresar este pensamiento, pero es algo así lo que estoy tratando de decir. Es una acción democrática en sí, pero por otros medios, ¿verdad? Es una forma de corregir un déficit democrático, una democracia que ahora no se puede realizar en nuestro país porque tenemos instituciones deficientes, porque tenemos un partido que domina el Estado por sobre todos los demás, porque tenemos medios que están totalmente capturados por un pequeño grupo oligarca, etcétera, ¿verdad? Y vale notar, para defender como acción democrática, esto no es parte del argumento realmente, pero me parece que según una encuesta de CELAC, 80% de los paraguayos creen que las tierras malavías deberían ser redistribuidas a campesinos e indígenas. O sea, eh, si nuestro Estado realmente respondiera a la opinión de la mayoría de los paraguayos, estas tierras se hubieran redistribuido hace 30 años. Teníamos 30 años para hacer esto y no se hizo, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría piensa que se debería redistribuir esa tierra a campesinos e indígenas y no se hace, ¿verdad? O sea, ahí, eso me parece evidencia al menos del déficit democrático del que estamos hablando. Ahora voy a responder brevemente algunas objeciones que se podrían hacer. Primero, uno puede decir, bueno, pero eso no me justifica el caso a decir que si a mí no me gusta esta ley, voy a ir nomás yo con la fuerza y hacer que pase lo que yo quiero y no lo que dice la ley, ¿verdad? Bueno, y creo que lo que traté de mostrar a través de esta presentación es que hay una disanalogía entre un individuo usando la fuerza para lograr lo que quiere y un movimiento social organizado que cumple con todos los principios, los puntos de los que hablé, que tiene una democracia interna, que tiene una justificación pública de lo que hace. No es lo mismo que a mí no me gusta nomás la ley yo como individuo decir eso, ¿verdad? Y aparte, vale notar, me parece que en la mayoría de estos casos los campesinos no están actuando, o bueno, están actuando en contra de ciertas leyes, pero en realidad están haciendo valer otras leyes, ¿verdad? O sea, están haciendo valer la ley que debería que
es ilegal distribuir la tierra de la forma que se distribuyó en este país, ¿verdad? O sea, se suponía que el Estado hacía esto, los campesinos están haciendo valer esas leyes que el propio Estado es incapaz de hacer valer o no tiene la intención de hacer valer, ¿no? Eh, y aquí veo otra opinión de, o sea, algo de lo que me cuido, digamos, de cierta forma, es un pensador jurídico estadounidense que se llama Waldron, que dice que no se puede permitir lo que él llama un intento injusto de, cito, conseguir un mayor peso a sus opiniones de los que otorga el proceso electoral. O sea, en la democracia se supone que todos discutimos sobre cómo queremos que se organice nuestra sociedad y después en las elecciones nos peleamos por eso y bueno, el que gana es el que se llega a ejercer, ¿verdad? Eh, lo que estoy tratando de decir entonces, cuando estoy hablando del déficit democrático, de la falta de representación de los campesinos, es que lo que ellos están tratando de hacer no es conseguir un mayor peso que el que corresponde a sus opiniones, sino el peso que deberían tener sus opiniones y que nuestro sistema democrático está organizado para ignorar, ¿verdad? O sea, no es que están tratando de conseguir más peso que el que corresponde, sino solamente el peso que le corresponde a sus opiniones y que está siendo sistemáticamente ignorada por nuestro sistema, entre comillas, democrático, ¿verdad? Y bueno, vale decir que el caso particular del que estamos hablando de los campesinos en Paraguay está totalmente sobredeterminado en el sentido de que ellos tienen la ley, tienen la constitución, tienen la opinión pública de su lado, aparentemente, según todo lo que estoy citando, tienen suficiente libertad para expresarse en público, o sea, pueden hacer todas estas cosas que creo que en muchos casos de acción también justificada no cumplirían, ¿verdad? O sea, el caso particular de los campesinos me parece que es demasiado fácil de defender que ellos están justificados en sus acciones y no quiero dar la impresión entonces que todo eso luego tiene que cumplirse para que uno pueda tomar acción fuera de la ley, sino me parece un demasiado buen ejemplo de lo que estoy tratando de defender en el ejemplo de nuestro país, ¿verdad? Ahora, otra objeción más estratégica, digamos, uno podría decir eh, ok, vamos a tomar la tierra, pero ¿por qué acaso el Estado acaso no tiene fuerza muchísimo mayor a la de cualquier movimiento campesino para echarle nomás a todo? O sea, ¿cómo es posible que esto funcione como táctica, verdad? Que no pierdan nomás siempre los campesinos si se vuelve una competencia de fuerza, digamos, entre el Estado y el movimiento campesino. Y entonces voy a hablar brevemente de el poder de la esfera pública de debate, de lo que nos da la democracia, incluso disfuncional como las que tenemos, ¿verdad? Voy a usar el ejemplo acá de Frantz Fanon, que es un filósofo de Martinica, que luchó en la revolución en Argelia para independizarse de Francia. Y él está hablando de porque, bueno, tenemos el ejército de Argelia que está tratando de independizarse y el ejército de Francia que es muchísimo más poderoso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es posible ganar uno contra un ejército tanto más poderoso que está ahí enfrente, ¿verdad? No está al otro lado del planeta. Y él habla de que, dice que la represión excesiva puede causar que una región caiga bajo la influencia del bando opuesto. Está hablando en el contexto de la Guerra Fría, dicen. Cada revuelta campesina, cada insurrección del tercer mundo entra en el marco de la Guerra Fría. Y para generalizar un poco más lo que está diciendo, él quiere decir que el Estado no puede ejercer el poder directamente por la violencia solamente, sino que necesita mantener una cierta legitimidad para poder mantenerse. Necesita el apoyo del público para tomar una acción suficientemente violenta. Y si no consigue ese apoyo del público, no es capaz realmente de actuar con toda la violencia a la que en teoría nomás tiene capacidad de actuar, ¿verdad? Y eso volviendo al inicio, Karl von Clausewitz en su libro sobre la guerra dice que la guerra es una prueba de las fuerzas morales y físicas por medio de las segundas. O sea, de las fuerzas morales y físicas por medio de las físicas, supuestamente, pero lo que se mide realmente entonces no es la capacidad de violencia de cada grupo, sino también teniendo una esfera pública donde podemos debatir, donde se puede expresar la opinión del público, también su capacidad de convencimiento, ¿cierto? De su persuasión. O sea, según Selicates, que era el filósofo del que estamos hablando con la desobediencia civil,
Él dice que la desobediencia sigue una lógica política, no militar. O sea, lo que importa en la desobediencia no es quién amasa más poder de ejercer violencia, sino, de cierta forma, es una cuestión de persuasión al final, de quién puede convencer a la gente de actuar de la manera que conviene a su causa, ¿verdad? Y bueno, el caso más conocido acá que me parece que demuestra esto, que muestra por qué el Estado no puede nomás usar toda la violencia de la que dispone para hacerse valer, es el Curuguatú, que en 15, creo que todos a lo mejor conocen la historia, pero en 15 de junio de 2012, en Marinacue, Curuguatú, 300 oficiales armados fueron a tratar de remover a 60 campesinos que estaban ocupando esta tierra. Hace poco nomás se regularizó la tierra en posesión de los campesinos del caso, ¿verdad? Como hablar de eso después. El resultado fue la muerte de 11 campesinos y 6 oficiales, eh, y un escándalo social que terminó con la caída de Lugo, ¿verdad? Pero bueno, hay un enorme asterisco acá, de que obviamente habían otras motivaciones políticas detrás del resultado de que caiga el presidente, ¿verdad? Pero lo que me parece que demuestra el caso nomás es que el Estado en realidad no es capaz de usar toda su capacidad de violencia para sacarle a los campesinos. O sea, no es tan simple como que va a ganar una lucha entre los campesinos y el Estado, va a ganar siempre el lado que tiene más capacidad de violencia, eh, porque el Estado no, o sea, por las limitaciones que impone la poca democracia incluso que tenemos, eso limita la capacidad de violencia que tiene el Estado. Y no así, por ejemplo, en la época de la dictadura, ¿verdad? Ahí sí, el dictador tenía la capacidad más o menos, o menos limitada en todo caso, de usar la violencia para, por ejemplo, suprimir las líderes campesinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, incluso la poca democracia que tenemos, eh, la poca capacidad que tienen los ciudadanos de incidir en el poder del Estado, limita la capacidad de actuar del Estado. Y eso es importante entonces para la estrategia de movimientos sociales que quieran luchar por la justicia, ¿no? Sugiere Cristina Lafont que en estos casos nuestro objetivo no es convencerle nomás a los que tienen las herramientas del Estado de hacer lo correcto, sino que generar las motivaciones estratégicas instrumentales que sin embargo obligan entonces al Estado a cumplir con los derechos de la gente. No es una cuestión entonces de eh, que, no sé, Juanito, o de Enrique Riera, por ejemplo, que va a ser ministro del Interior ahora, se convenza él de que hay que respetar los derechos de los campesinos, sino que eh, organizar o lograr una victoria tal que el ministro del Interior no sea capaz realmente de usar toda la violencia que él a lo mejor quisiera usar personalmente contra los campesinos, ¿verdad? Y ese es un problema político, no un problema de militar, digamos. Ahora una breve conclusión más. Lo que quise demostrar es que tomar medidas de fuerza, desobedecer la ley, puede, bajo las circunstancias señaladas, servir para implantar la democracia, eh, que los medios institucionales que corresponden cuando los medios institucionales que corresponden están disponibles o no responden como deben, eh, estas medidas de fuerza pueden ser efectivas porque la combinación de fuerza y persuasión puede multiplicar el poder del movimiento social. Eh, es decir, los principios democráticos, lo que quiero, lo que quiero decir con esto es que se suele hablar de los principios democráticos como si fuera una especie de lastre al actuar, ¿verdad? O sea, yo soy demócrata, yo creo en la democracia, eh, y eso más o menos me limita mi actuar porque yo creo en esto, porque tengo todos estos principios. Quiere decir que yo no voy a hacer cosas que mis enemigos que alientan la democracia sí van a hacer, ¿verdad? Ellos sí van a irse a mentir en público, van a irse a eh, ocupar las tierras nomás que ellos creen que les conviene, quemar tierras públicas, quemar tierras de indígenas para conseguir lo que quieren, ¿verdad? Y yo, porque soy demócrata, me voy a limitar en tomar las medidas de fuerza que se requieren para hacer justicia. Lo que quiero decir es que si entendemos los principios democráticos de otra manera, esto puede ser fuente de poder y no una especie de limitación nomás en mi actuación que no le afecta a los enemigos de la democracia, digamos. Eh, y quiero usar el ejemplo ahí
de Maquiavelo, que habla en El Príncipe del Centauro, ¿verdad? Y hablaba él que el príncipe debe actuar por la ley, si se puede, y si no queda esa opción, por la fuerza, ¿verdad? Y el centauro se suponía que represente más o menos esa característica del príncipe que es mitad humano, cuando actúa de la manera que corresponde a los seres humanos, que es por la ley, y debe ser también mitad bestia, debe tener la capacidad de usar la fuerza cuando eso es lo que se requiere, ¿verdad? Y el caso mítico ahí era que se les mandaba a los príncipes de la antigüedad supuestamente a estudiar con el centauro Quirón, que les enseñaba entonces la ley y también la fuerza, ¿verdad? O sea, uno debe tener la capacidad de actuar de las dos formas de acuerdo a la necesidad y sin embargo actúa aún así de forma democrática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Mauricio, por esta brillante presentación. Realmente quedamos todos sorprendidos y o sea, como que caemos en la real, ¿verdad? Y constatar nuevamente que no estamos viviendo en una democracia, sino más bien en una dictadura, donde realmente no se respetan los derechos de todos los ciudadanos, sino que de algunos nomás. Como dicen en Colombia, la ley es para los de Ruanda. Bien, quisiéramos abrir ahora una serie de preguntas. Lo que quieran preguntar, levanta la mano y abre su micrófono y entonces preguntamos. Bueno, Jorge, Paul, adelante. Gracias por este espacio. La verdad que me gustó y me encantó la exposición de este gran personaje. Es la segunda vez que le estoy viendo y cada vez más me quedo más fascinado de su exposición. Eh, Creo que en cuanto a la división de las tierras también, viendo de una manera histórica, recurriendo a los hechos históricos también en época de mi abuelo y eso, puedo decir que en esa época, por ejemplo, existía un poco más de, queda feo decir un poco de ignorancia, ¿verdad? Pero en el fondo también los de los otros países, los extranjeros que vinieron a Paraguay, tenían una visión muchísimo más amplia de esa época, una visión más amplia de industrialización, una visión más amplia en cuanto a la forma de poder cultivar también. En caso, por ejemplo, en el año 1960, se comenzaron a dividir las parcelas de los territorios, por ejemplo, de Guairá. Y mi abuelo, por ejemplo, que vino de Caazapá para poder ocupar una de esas tierras y solamente ocupó 20 hectáreas. El encargado le dijo para que pueda ocupar lo que quiera, muchísimo más, pero él se quedó muy contento con 20 hectáreas, que para él ya era lo máximo, ¿verdad? Sin embargo, en esa época, por ejemplo, vemos en Alto Paraná, eh, pido disculpas, ¿verdad?, por mencionar a los brasileros, pero sin embargo ya tenía una forma forma de cultivar muchísimo más extensa, una cultura más amplia en cuanto a eso. Incluso cuando comenzaron a ocuparon muchísimo, muchas cantidades. Estaba pensando más en esto, ¿verdad? En lo que era mi abuelo, también todos sus vecinos, todos pensaban de la misma manera. Otros ocupaban 10, 20, pero no pensaron en el futuro, que de aquí a 20, 40 años, eso sería muy poco, ¿verdad? Otro punto muy importante también en el mapa que estaba mencionando era la proporción de tierra y la sección de Chaco, por ejemplo, había una personita nomás. Y me parece una cosa muy rara porque tantos miles de personas también se fueron y fallecieron en la guerra del Chaco, supuestamente para defender ese pedazo de territorio que pertenecía a Paraguay. Y sin embargo, prácticamente nada, ¿verdad? Lo ocupan
grandes extranjeros, en realidad grandes empresarios. Eso nomás, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. No sé si respondo directamente o tipo, Sí, dejamos como preguntas. quieras, como quieras. Bueno, voy directo. Bueno, primero una clarificación nomás sobre el mapa de la tenencia de tierra. No era una representación geográfica de la tenencia de la tierra, sino que era, se suponía que represente la proporción de tierra que tiene qué cantidad de gente. O sea, esa una personita no representaba precisamente la cantidad de tierra que la gente tiene en el Chaco, sino solamente que una personita de las 100 que representaban toda la población tiene esa gran cantidad, grande extensión de tierra, ¿verdad? Y lo segundo sobre los diferentes modelos de explotación agraria, ¿verdad? Lo que sucedió ahora en este proceso, en estas últimas décadas, es que la explotación que está hablando, como la que hacen los brasileños en Alto Paraná, eh, es un tipo de explotación agraria que requiere mucho más tierra que la que hacía, por ejemplo, la gente que iba a Guairá y se contentaba con 20 hectáreas, ¿verdad? O sea, tiene objetivos diferentes, tiene una lógica económica diferente, está integrada a mercados internacionales de exportación, ¿verdad? Y el problema, ¿verdad? El verdadero problema es que si seguimos solamente la lógica económica de distribuir las tierras de acuerdo a quién es capaz de generar más lucro por hectárea, digamos, vamos a terminar con va a seguir nomás la tendencia que tenemos ahora, la concentración de la tierra, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos tener otros intereses a los de solamente maximizar, digamos, la cantidad de dólares de exportación que podemos conseguir por cada hectárea de tierra en nuestro país, ¿verdad? Tenemos intereses en, por ejemplo, proteger la agricultura familiar campesina, proteger la producción local de alimentos, que no estemos dependiendo de importar alimentos para eso nomás. Podemos tener intereses en la protección del medio ambiente, que no son compatibles con la explotación intensiva de la tierra, ¿verdad? Y esos intereses entonces no se pueden dejar solamente a que el mercado en la propiedad de la tierra decida el resultado, ¿verdad? Sino que debe ser sometida entonces el régimen de tenencia de la tierra a una lógica más democrática que la que nos ofrece el mercado, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso si nuestro Estado no es ni siquiera capaz de corregir la distribución ilegal de tierra que el propio Estado logró, ¿verdad? O sea, a mí lo que me interesa entonces es qué tipo de instituciones, qué tipo de acción política lograría revertir esa misma tendencia que estaba mencionando Jorge, ¿verdad? ¿Cómo podremos lograr que la tierra se use de acuerdo a la necesidad de la mayoría y no de acuerdo a solamente qué produce la mayor cantidad de lucro por hectárea, ¿verdad? Me parece muy interesante, muy genial de tu parte poder defender eh, la marcha campesina como un proceso pro-democrático, ¿verdad? O sea, eso para mí es la novedad y me gusta mucho. Me parece, me parece coherente con la ética y sobre todo con la justicia. Incluso, bueno, en los derechos también aparece, según lo que mencionaste, hay un derecho para demostrar el desacuerdo, ¿verdad? Y, y otra cosa que también mencionas y ciertamente es muy clara, eh, las protestas que se hacen cada año no tienen ninguna salida, o sea, nadie le escucha, no hay ningún mecanismo de asimilación y realmente, como la gente dice, prefiere la dictadura, prefiere que le sigan pagando ese poco dinero para mantener este estatus. Muy interesante la idea. Manuel Duarte, adelante. Hola, buenas noches. Gracias, padre, por haberme hecho la invitación a participar de esta conferencia.
encontré muy interesante, ¿verdad? La primera parte me estaba cagando de la risa porque dije, ¿cómo es que una persona que se informa un poquitito le deja en ridículo, por ejemplo, a las personas que plantearon la ley, ¿verdad? Porque realmente con los principios que expuso el señor, realmente se queda en ridículo, ¿verdad? El argumento de que de la criminalización de la invasión de las propiedades privadas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo una historia particular en ese caso, pues soy de tierra adentro, vamos a decir, ¿verdad? De extracción campesina. Y le conozco precisamente a la gente, a los parientes de Enrique Riera, ¿verdad? Campos Riera. Y siempre, siempre, por supuesto, no podía ser diferente. Siempre, ¿verdad? Desde que yo tengo uso de razón, ellos tuvieron grandes extensiones de tierra. E incluso se decía que ellos alambraron ya incluso más de la cuenta, ¿verdad? Alambraron, por ejemplo, los arroyos, los recursos naturales, o sea, vamos a decir, sí, los recursos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, no respetaron nunca la prohibición de dejar espacios, por ejemplo, de alrededor de 100 metros libres eh, cerca de los arroyos, ni nada de eso. Incluso aquellos que querían entrar a pescar, ¿verdad? Los vecinos eran criminalizados, ¿verdad? Eran incluso perseguidos. Me parece muy interesante esta ponencia, ¿verdad? Pero por un lado, es un tema que desde que se encendió la mecha ya no para, ¿verdad? El latifundio yo creo que va a seguir agudizándose a medida que va pasando el tiempo, porque ahora mismo hay una nueva configuración del modelo de producción y de la configuración de las familias campesinas, ¿verdad? Mis padres, por ejemplo, que tienen ya alrededor de 70, 75 años, fueron los últimos que de repente utilizaron el modelo de producción basado en la agricultura familiar, ¿verdad? No mecanizada. Sin embargo, hoy en día las nuevas generaciones ya utilizan un mecanismo de producción totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que se va a ir agudizando más todavía y los que tienen más, o sea, los que tienen la mayor cantidad de tierras van a seguir aumentando porque lo que hacen es ir comprando, ¿verdad? Pero a precio ya, en algunos casos a precio irrisorio, las propiedades de las familias, ¿verdad? Que por cuestiones así también vamos a decir, de falta de inversión y de la corrupción y esas cosas, muchos jóvenes no se quedaron en la comunidad, ¿verdad? Y quedan comunidades totalmente despobladas. Y en 20 años más van a ser así comunidades desérticas, ¿verdad? En la comunidad donde viven mis padres, por ejemplo, no hay jóvenes. Las capillas, por ejemplo, se quedaron todas así empobrecidas, ¿verdad? Los movimientos juveniles desaparecieron. La agricultura familiar también va desapareciendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que florece? Básicamente el modelo de producción agroindustrial, ¿verdad? O mecanizado, que va a ir copando cada vez más, ¿verdad? Y eso yo no sé cómo va a terminar. Básicamente la pregunta sería, por ejemplo, ¿hacia dónde vamos, por ejemplo, con esa, con esa creciente adquisición o sea, aumento del latifundio, que podríamos decir que desde su inicio, por ejemplo, está viciado de inmoralidad, ¿verdad? Yo creo que en toda, así como habíamos dicho, o dijo el que presentó, en toda tenencia de tierra, ¿verdad? En exceso, pues hay una inmoralidad demasiado grande, pero va a ir aumentando. Y también la zona del Chaco, ¿verdad? Lo que acá el compañero no tocó esa parte, pero en algún momento el Chaco paraguayo se le había cedido totalmente a los menonitas, ¿verdad? Desde esa vez ellos no largaron más esa potestad. Tanto es así que en el Chaco, ahora en la zona de Filadelfia, porque yo me fui ahí, la propiedad nunca es tuya. ¿Verdad? Vos podés comprar un pedazo de tierra, pero el día que vos quieras vender, tenés que venderlo otra vez a ellos, ¿verdad? Y al precio que ellos te ponen. Vos no podés, por ejemplo, tener una actividad particular
sin que pidas, por ejemplo, permiso. No podés tener un negocio de explotación, cualquiera sea su naturaleza, sin que ellos te otorguen permiso. ¿Qué clase de país es el que permite, por ejemplo, que existan unas formas paralelas de gobierno en cuanto al manejo, por ejemplo, de espacios públicos? No sé si ustedes conocían esa realidad de relación al Chaco. Seguramente en algún momento sería conveniente también hablar de esa cuestión. Bien, no sé si quería hacer un comentario, Mauricio, o pasamos a la siguiente pregunta. Puedo hacer un comentario rápido, a lo mejor, y después escuchamos, porque Teresa tiene varios puntos y me voy a perder, me parece, si vamos directo a eso. Lo que quería comentar sobre primero lo que dijo el padre Ariel es que ¿por qué es importante defender lo que hacen los campesinos como un proceso democrático? Parte de lo que a mí me preocupa es que estamos en una época mundial de retroceso democrático, ¿verdad? No solo aquí, sino en el resto del mundo. Y parte de la razón para ese retroceso de la democracia de manera mundial es precisamente que la gente percibe que las instituciones democráticas no son capaces de hacer lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y eso se siente mucho en nuestro país, ¿verdad? Y de hecho, el antropólogo Hetherington que cité en el trabajo cita a un campesino con el que él habló que le dice que en la época de Stroessner yo no podía decir lo que quería decir, pero por lo menos podía comer lo que yo quería comer, ¿verdad? O sea, relaciona el campesino a la democracia con la pérdida de sus tierras, la pérdida de la capacidad de trabajar de manera económica, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la democracia entonces asociamos demasiado con las instituciones que tenemos nosotros, que son un desastre, ¿verdad? O sea, si la democracia es solamente eso, es muy difícil, se vuelve muy difícil defender la democracia. Si lo que yo tengo que estar defendiendo es este Congreso que tenemos ahora, ¿verdad? Sino que me parece importante defender la democracia como algo... Ya puedo ayudar. Manuel, ¿podrías cerrar tu micrófono? Manuel. Sí, es demasiado fácil, demasiado difícil defender la democracia si va a ser solamente eso, sino que tiene que ser algo que incluya entonces estos modos de acción política diferentes también, ¿verdad? Y lo segundo es que sobre el punto de Manuel, en realidad no entré en detalle en realidad sobre por qué tenemos ese déficit democrático, pero uno de los puntos claves debe ser evidentemente lo que mencionó él, que la gente que hace la ley son precisamente la gente que se benefició de estas transferencias ilegales de tierra, ¿verdad? La familia Herrera, el otro sponsor de la ley era Fidel Zavala, lo mismo, su familia, su padre fue beneficiario de transferencia ilegal de tierras. Parte de qué movimiento es Riera, del movimiento de Cartes, la familia de Cartes también se benefició de transferencias legales de tierra, o sea, todos los que están a cargo de hacer nuestras leyes, de hacer que se cumplan, los que tienen poder sobre el proceso jurídico también, el poder legislativo, el ejecutivo, todos los poderes del Estado son gente que se benefició de estas transferencias ilegales, o sea, evidentemente no podemos esperar de ellos que usen esas instituciones a favor de los campesinos, sino que tenemos que ir afuera de ellas de cierta forma. Tal cual. Teresa. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mauricio. Muy bien, muy interesante. Muy desafiante tu charla, imposible quedarse calladito. Bueno, así que yo preparé ahí unas preguntitas así a modo de, no sé si, escribí ahí en el chat algunas inquietudes sueltas que tengo con respecto al tema, ¿verdad? En estos casos, bueno, si las leyes no nos defienden, no nos representan, no nos avalan, el camino que queda es la insurrección, ¿verdad? Como un derecho. ¿En qué caso se constituye un derecho? Y si hablar de legitimidad sería lo mismo que hablar de ética, sería lo mismo, ¿cuál sería la diferencia? Muchas preguntas son, contestar las que quieras y las que puedas nomás, o como quieras, yo voy a exponer nomás, me permito exponer mis consultas.
¿Y cómo podemos hablar de democracia cuando la injusticia histórica de tenencia de tierra en nuestro país ya de algún modo no solamente condiciona, sino que determina que la mayoría del campesinado, y no solo el campesinado, sino del resto de los ciudadanos, esté imposibilitado a tener de manera justa la parcela de tierra que le correspondería? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a hablar de democracia en estos casos? O de justicia distributiva, ¿verdad? Si ya estamos determinados por unas leyes grabadas injustamente a lo largo de nuestra historia. Y no sé, en último caso, en primer caso, ¿no sería más estratégico primero trabajar por una justa reforma agraria? Porque aquí el problema a fondo es el tema de las tenencias de tierra, así, ¿verdad? Que ya, en el que nosotros ya estamos instalados y ya heredamos nomás. Entonces el foco sería revisar esa reforma agraria, no sé si va a ser posible, no sé. Muchísimas gracias, Teresa. Buenísimas preguntas. Voy a intentar responder. No creo que pueda responderlas con éxito dentro del tiempo que tenemos, pero vamos a intentar. Primero voy a empezar en realidad con lo de la legitimidad. ¿Por qué me enfoco en la legitimidad y no pensar, por ejemplo, cuándo es moral tomar esta acción y cuándo no, ¿verdad? Desde un principio, yo intenté limitarme a no usar directamente conceptos morales. ¿Por qué? Porque por la ética, por la moral, responden a la conciencia particular del ciudadano de cierta forma, ¿verdad? O sea, depende de qué yo pienso que es correcto o no. Y si estamos hablando de mi propia conciencia, de repente resulta demasiado fácil justificar un modo de acción, ¿verdad? O sea, a mí me resulta totalmente injusto este sistema de distribución de tierra, y de esa forma es demasiado fácil entonces justificar que yo me rehúse a cumplir con la ley de división de tierra que tenemos en este país, ¿verdad? El enfoque en legitimidad se debe a que yo quería dar una justificación, si no totalmente política, por lo menos intrapolítica, de por qué uno puede tomar este tipo de acción. O sea, lo que le justifica no es el sistema moral que pueden tener los campesinos, que a lo mejor es muy diferente al que tienen los latifundistas o qué sé yo, sino razones que puedan ser totalmente públicas, ¿verdad? Que dependan en algo que supuestamente todos estamos de acuerdo viviendo en una democracia, ¿verdad? La Constitución, las leyes, este tipo de cosas que se supone que sean puntos en común que tenemos los que vivimos en este país, ¿verdad? Y si no son puntos en común, o sea, si hay gente que dice, no, a mí no me calienta la democracia, yo quiero ser dueño de esta tierra nomás, bueno, no se puede tener un debate con una persona así, pero por lo menos podemos partir entonces de algo que se supone que tenemos todos de acuerdo, que es que se deben cumplir las leyes que tenemos, que se debe cumplir la constitución que tenemos, y lo que están haciendo los campesinos está totalmente en línea con eso, es lo que yo quiero decir. ¿Cuándo precisamente tiene uno derecho a incumplir la ley? Hay casos que son muy claros, ¿verdad? Uno podría decir casos de violación de derechos básicos, por ejemplo, o sea, si uno no tiene permiso de libertad de expresión o se está violando su integridad física, qué sé yo, ¿verdad? Un problema con tomar ese tipo de estrategias es que las teorías tradicionales de desobediencia civil en particular se limitan entonces a esos derechos. O sea, la teoría de Rawls en particular que mencioné brevemente, de hecho excluye de entrada cualquier tipo de desobediencia por motivos de desigualdad socioeconómica, ¿verdad? O sea, para él no se puede no se puede incumplir la ley si es para igualar la distribución de la propiedad de cierta forma. ¿Por qué? Porque todos estamos, en una democracia todos tenemos ideas diferentes de cómo se debe distribuir la propiedad, y entonces tu rol como ciudadano es convencerle a la gente de que se distribuye de forma diferente, no imponer tu visión particular, ¿verdad? Ahora, hay formas diferentes de conseguir lo que son derechos básicos, y de hecho hay una corriente de pensamiento latinoamericano que diría que para un campesino la tenencia de la tierra es un derecho básico
O sea, se habla de derecho a la tierra e incluso es una precondición para que un campesino se pueda considerar ciudadano de un estado, ¿verdad? O sea, para el campesino adquiere esa relación política correcta con el Estado recién cuando tiene acceso a la tierra. Hay estudios sobre procesos de reforma agraria en otros países, en México, por ejemplo, que hablan de que uno se sentía más o menos solamente objeto de la ley y pasan a sentirse sujetos de la ley cuando tienen acceso a la tierra a través del proceso de reforma agraria. Entonces ahí se podría hablar de que es un derecho básico la tenencia de la tierra, y entonces ahí está totalmente justificada la desobediencia para luchar por ese derecho básico. O sea, ahí hay un debate sobre eso, pero lo que quería decir en general en realidad es que fuera de estos casos demasiado obvios, a lo mejor en la política siempre siempre es más un arte que una ciencia, digamos, ¿verdad? No hay un punto exacto, o sea, un nivel exacto de injusticia en el que ahora ya está justificada la desobediencia, ¿verdad? Sino que podemos tener estos principios generales y siempre va a haber un momento de decisión, digamos, ¿verdad? Que intentaron todos los medios legales, no se pudo. No se puede decir realmente que fue exhausta la lucha por el derecho legal, porque podemos decir, mira, a lo mejor si se quedan en procesos legales 200 años más, van a lograr conseguir todas esas tierras, ¿verdad? Pero no se le puede pedir eso al campesino, sino que hay un momento en el que uno dice, bueno, intentamos esto, no se pudo, tenemos permitido ahora actuar de otra. Otro principio que me parece importante mantener ahí es que no se le puede pedir a la víctima de injusticia que tenga paciencia siempre, y al que perpetra la injusticia, mientras tanto, mientras tenemos toda esa paciencia para el proceso legal, el que perpetró la injusticia sigue usufructuando la tierra, vive la vida de una persona rica, ¿verdad? ¿Por qué la paciencia siempre se le pide a la víctima, ¿verdad? Ese otro principio hay que pensar también, ¿verdad? Porque a lo mejor, bueno, en 30 años más de lucha legal, se podría mejorar la situación, pero no se le puede pedir infinita paciencia entonces a los campesinos. Segundo, sí, estoy de acuerdo realmente con el segundo, ¿verdad? Eso me parece correcto decir que no hay democracia con respecto a los campesinos en particular, ¿verdad? Tenemos una democracia de cierta forma limitada, no es el momento a lo mejor ahora de hacer un análisis sobre eso, ¿verdad? Pero hay una especie de democracia que tenemos que incluye solamente a cierta parte de la oligarquía y los altos oficiales del Partido Colorado en particular, ¿verdad? Entre ellos, a ellos les sirve el sistema democrático que tenemos para no pelearse entre ellos sobre quién va a ser el dictador de la república, ¿verdad? Sino el proceso legal les permite a ellos mantener una cierta estabilidad y una justicia entre ellos, ¿verdad? Pero no me parece claro que, como vos decís, que al campesino le llegue esa democracia, ¿verdad? Y ni al trabajador ni a mucha gente de este país. Y lo último sobre estrategia, no sé si es necesario que venga uno primero o lo otro. De hecho, me parece que sería interesante pensar y de hecho creo que los campesinos lo piensan así, debería... seguro depende del campesino, pero me parece que la ocupación de tierra puede ser parte de una estrategia amplia para obligar a la reforma agraria. De dos formas, ¿verdad? Primero, genera cierto costo para el que ahora se beneficia de la no reforma agraria, ¿verdad? O sea, que sea más difícil para ellos realizar la actividad económica que quieren hacer. O sea, eso genera cierta fuerza política para ellos también. Y segundo, como dijimos, si el proceso legal no les permite realmente acceder a la reforma agraria, habría que pensar como estrategia más amplia para lograr la reforma agraria, yo creo, la ocupación de tierras. Ahora, cómo lograr eso, obviamente es difícil si no ya lo hubieran hecho ahora, pero me parece que podría cumplir un papel entonces en lograr la reforma agraria, la ocupación de tierras particulares, ¿verdad? O sea, casos en particular, sí. Gracias, Teresa. Buenísima pregunta. Gracias, Mauricio, gracias. Muy complejo realmente. Pero
pero da muchas luces. O sea, hay que hacer todo de manera paralela y simultánea. O sea, hay que tocar todos los resortes posibles para de todos los lados ir como buscando los medios. O sea, un solo foco no basta, hay que atacar varios puntos, entiendo. Así Importante mismo. el enfoque. Gracias. Sí, Gracias a también vos. también te agradezco mucho, Mauricio. Realmente para mí es un punto de partida todo lo que está diciendo. Y ojalá podamos seguir profundizando el tema desde otras aristas, ¿verdad? Y porque ahí hay una intuición muy buena de qué es lo que es vivir la democracia, en su autenticidad, en donde seamos reconocidos como personas, nuestra dignidad, que tengamos relaciones justas, en fin, que las cosas tengan su razón, su sentido. Para decir campesino sin tierra es sin sentido. Es lo mismo que decir marinero sin mar. Y así, hay que tantas contradicciones en nuestro país que vale la pena ir viéndolas. Y bueno, nuevamente agradecerte y por este viernes filosófico e invitarles a todos de nuevo para dentro de un mes, el último viernes de cada mes tenemos nuestro viernes filosófico. El siguiente vamos a hacer un viaje a la metafísica, el tema de la inteligencia artificial, que es un tema obligado en este momento, pero a partir del pensamiento de Javier Solís. Entonces, todos invitados y muchas gracias por la participación y hasta la próxima. Muchísimas gracias por el espacio, Gabriel, y a todos. Thank you.